Hola, ¿tendré un minutito para hablar sobre bicicletas? Para pasar de tener tirada tu bicicleta en la casa o tener intenciones de comprar una y no hacer nada por cambiar tu rutina a tener un día a día lleno de adrenalina, libertad y autonomía arriba de una bicicleta moviéndote por tu ciudad, te quiero dar algunos consejos de mi parte como ciclista con experiencia atravesando la ciudad, montañas y países de lado a lado. Así que todo lo que te contaré no lo digo porque salga en un manual o porque digan que esa es la forma correcta de hacer las cosas. Te lo digo porque quiero que te cuides, pero también que salgas a la calle de una manera más plena y porque quienes estamos en esta especie de religión estamos convencidos de que es el transporte del futuro. Un primer paso será tener una bicicleta. Da lo mismo como sea, si lo que quieres es iniciarte en ella, que tengan ruedas, asiento, un manubrio para manejar su dirección y ya está. Por nuestra parte es necesario tener piernas o brazos para impulsarte, con una incluso puede bastar, y te hablo en serio. También, como elementos básicos, a lo menos tenemos que tener casco y luces, que debes considerar sí o sí. El casco me ha salvado de estrellar mi cabeza o la de acompañantes contra el suelo en más de alguna ocasión, y las luces son un elemento importantísimo para que te vean. No vamos a entrar en el detalle de los precios y calidad, porque para darte el primer impulso de salir de casa basta con lo mínimo, y lo mínimo es una protección de tu cráneo y visibilidad para que los demás te vean de noche. No facilitar que los demás te vean ni respetar los consejos que vienen, lo único que provoca es poner en riesgo a ti y a los demás, lo que hablaría también de una persona muy egoísta de tu parte. Teniendo lo anterior, los pasos para ser un ciclista furioso por las cities son: primero, dar paseos por tu barrio. Esto es fundamental ya que necesitas comenzar a familiarizarte con tu bicicleta, verificar la altura del sillín, conocer los cambios, si es que tu bicicleta los tiene, comprender cómo frena tu bicicleta y qué distancias y tiempos necesitas para reaccionar. Todo esto es para que te sientas más cómodo. Ando en motociclo con los pantalones abajo. Este es el sueño de todo niño. Segundo, una habilidad que debes practicar y adquirir es la de mirar hacia atrás mientras pedaleas. Manteniendo la dirección de movimiento, debes ser capaz de mirar sobre tu hombro izquierdo y derecho. Esto te permitirá siempre estar atento a los objetos que vengan desde atrás. Practícalo con calma y paciencia. Para algunas personas, esto es un verdadero desafío de coordinación y requiere práctica. Personalmente, es un movimiento que utilizo todo el tiempo, principalmente para verificar el tráfico que se acerca hacia mí cuando estoy en la calle y para cuando quiero parar o doblar, es decir, constantemente lo estoy utilizando. Luego, puedes comenzar a recorrer ciclovías cercanas que hayan por tu comuna o barrio que te permiten andar con calma y practicar. Comienza a recorrer calles o pasajes con poco tráfico. Esto te permitirá perder el miedo a que pasen autos cerca de ti, aprender a reconocer cuando vienen por el sonido y mantener la calma, la dirección y velocidad de pedaleo. Teniendo siempre cuidado cuando llegues a una esquina, verificar con las señales si tienes o no la preferencia o la luz verde. Muchos accidentes se provocan por esta falta, ya que un auto puede atravesarse a altas velocidades, y lo digo porque es así en los barrios donde muchas veces los autos no respetan las velocidades máximas pese a ser calles pequeñas y no tienen precaución. Debes familiarizarte con las señales de tránsito de tu país y respetar lo máximo posible. Básicamente, al andar en la calle, te transformas en un auto más para los demás. Y no es un tema de mentalidad. Es así como lo conciben los demás vehículos, aunque sí te consideran un objeto pequeño al que pueden superar con maniobras peligrosas e intimidantes en ocasiones. En barrios tranquilos y con poco tráfico es más relajado y puedes transitar más libremente, pero en ambientes más céntricos, entre tanta distracción, sonidos, peatones y luces, las probabilidades de equivocarse al querer saltarse una señal de pare o semáforo aumentan, por lo que hay que evitarlo y tener más concentración.
Una vez tenemos más familiarizada nuestra bicicleta y le perdimos un poco el miedo a los autos en nuestro barrio, podemos comenzar a salir más lejos. Una primera meta puede ser ir a otras comunas a conocer ciclovías en buen estado que hayan o parques. Al no estar conectadas a toda la ciudad, indudablemente tendrás que andar por la calle con autos en algún momento, pero llegarás hasta zonas en donde puedes andar relajadamente otra vez. Colocándote metas cada vez más lejanas, pero siempre considerando parques o ciclovías, podrás descansar y pedalear con calma y relajo la gran mayoría del tiempo. Debes saber que en cada país existe una ley del tránsito que debes conocer. En Chile se han dado algunos lineamientos, pero lo importante es que las bicicletas deben ir por las ciclovías si es que existen. De no haber, debes ir por la derecha de las calles, a menos que hayan pistas exclusivas de los buses, del transporte público. Aquí es cuando, en lo personal, les diré que lo respetan. Independiente de la voluntad de un conductor de bus, lo importante y concreto que deben saber es que la mayoría de las pistas exclusivas de transporte público están diseñadas de tal forma que los buses caben muy ajustadamente en estos carriles. Y una bicicleta aquí entra en un peligro muy importante. Muchos accidentes en Santiago se han dado lamentablemente por el atropello de buses a ciclistas en carriles de este tipo. Al venir un bus, por más que te ahorilles, el bus va a pasar por tu camino igualmente, por lo que en ese caso lo que debieras hacer, si llegaras a quedar en tal situación, es subirte a la vereda. Por lo que mi consejo es que siempre que hayan vías exclusivas de buses y sean rutas y horarios de alta frecuencia, evita a toda costa estas pistas. Cuando vayas por la calle, mantente tranquilo, mantén la dirección y velocidad. Y esto es algo de lo que les hablaré en un próximo video. No es muy bueno ir lento, pero si andas en horarios en los que el tráfico es bajo, como las noches o los fines de semana, no tendrás que sufrir tanto por estas condiciones. Así que si puedes elegir, prefiere estos horarios para comenzar a recorrer la ciudad más relajadamente. Otro consejo es que busques calles que tengan la pista derecha con autos estacionados. Este tipo de vías abundan por la ciudad, pero hay que encontrarlas ya que no son grandes avenidas en general ni tan conocidas. Un ejemplo de ellas es en Santiago la calle Manuel Infante, por ejemplo. En este tipo de vías, gracias a la línea de autos estacionados, se genera lo que yo llamaría una ciclovía natural, ya que el espacio entre los autos estacionados y la segunda pista de autos es un espacio que de manera natural queda vacío y se hace más notorio cuando hay taco y los autos se acumulan, dejando este espacio a la vista y muy atractivo para ser recorrido de manera cómoda en bicicleta. El único detalle del que hay que tener cuidado sería de los autos estacionados y sus puertas que pueden ser abiertas de manera inesperada. Lamentablemente en países con poca cultura ciclista como en Latinoamérica, una postura que hay que tomar es la de andar a la defensiva por las calles, siempre atento a las posibles cruces de peatones, de virajes de autos, etc., ya que la bicicleta es un objeto inestable si se trata de accidentes, por lo que hay que tener los sentidos muy bien alertas en todo momento, tanto la visión como los oídos. Si quieres escuchar música, te aconsejo usar parlantes en vez de audífonos, ya que así seguirás percibiendo los sonidos de tu entorno y podrás seguir disfrutando tu música. Por ejemplo, para saber si viene un gran camión detrás tuyo y debes tener más cuidado para cuando te sobrepase por el viento que expulsa hacia los lados. Yo digo lo que sale de mí, lo que sale. Esos serían mis consejos de momento. Dejen sus comentarios, sugerencias o dudas si lo desean para seguir conversando al respecto o si quieren una segunda parte. Suscríbanse que seguiré haciendo más contenido al respecto. El primer paso es ganarse a sí mismo, pero una vez lo logramos ya no paramos más. Así que espero que este video le haya motivado un poco a algunos a volver a subirse a las bicicletas después de tanto tiempo. Y ya saben, lo único que tienen que hacer es no dejar de pedalear. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!